I'm Isabel Kumar. Muy buenos días, soy Isabel Kumar de Euronews y en nombre de mi canal y nuestro socio Debatir Europa quisiera darles la bienvenida a las primeras entrevistas en YouTube con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que se une a nosotros aquí en el estudio. Encantado de verle. Ayer hizo su discurso sobre el Estado de la Unión y habló de temas como inversión, seguridad, defensa y otros muchos, claro. ¿Qué impresión se llevó? Ni lo sé, ni me preocupa. Yo dije lo que tenía que decir. Yo espero que los demás hayan recibido el mensaje y el mensaje era que tenemos que ofrecer resultados concretos. No se trata solo de brindis al sol, sino de ofrecer resultados concretos. Y la impresión que me llevé es que la mayoría de los eurodiputados y la prensa europea recibió el mensaje. Bueno, tenemos ahora un desafío distinto para usted. Tenemos a 3 creadores YouTube. Están esperando entre bambalinas. Tienen muchísimas preguntas. Tienen cientos de miles de seguidores que también han enviado preguntas. La última vez que se hizo esto fue con el presidente estadounidense Barack Obama. Y él pues no sabía las preguntas de antemano, usted tampoco, así que espero que habrá algunas sorpresas. Si no me gustan las preguntas pactadas. Pues estupendo, porque nuestro primer creador es Jonas. Le voy a contar un poquito sobre Jonas. Tiene 19 años, tiene más de 1 millón de seguidores en YouTube. Ha publicado incluso un libro sobre sus experiencias y es alemán. Y bueno, pues le voy a dirigir a Jonas. Guten Tag, schön Sie kennenzulernen. Ja. Buenos días, me encanta conocerle. ¿Puedo abrirme la chaqueta? Porque es que en Bruselas hace un calor. Yo soy Jonas y hoy tengo una ocasión única de plantear un par de preguntas al presidente de la Comisión, señor Juncker, que no son cosas que se me han ocurrido a mí, sino son preguntas que han planteado los suscriptores. Y se trata de preguntas sobre la política de la Unión Europea. Y yo de alguna manera voy a ser el portavoz de la comunidad. Gracias por ofrecerme esta oportunidad. Saben ustedes que yo me ocupo mucho de las redes sociales más que de la política. Es que la política no es una buena empresa. Sí, pero bueno, no hay mucha gente que trabaja en política, ¿no? Y usted también. ¿Qué piensa usted de las redes sociales? A ver, yo no sigo mucho los medios sociales, no tengo tiempo para ello, la verdad, de reconocerlo. Pero a veces sí que he hecho un vistazo. Hay muchas cosas que me gustan, lo que se puede leer, lo que piensa la gente, pero también hay cosas que no me gustan, porque a veces pues se repanden rumores y cosas que no reflejan bien la realidad. Así es, las redes sociales llegan a muchísimas personas, sobre todo los jóvenes, y son ellos los que me han brindado la ocasión de plantear a ustedes algunas preguntas. Y lo mismo sucede también con los 2 moderadores posteriores. ¿Qué les diría usted a los jóvenes a los que llegan con esta entrevista? A ver, esa necesidad siempre la he visto yo ahí. Y lo que tenemos aquí es su idea, no mía. Pero me gusta mucho esta idea. Estoy encantada de hablar con usted y con otros jóvenes. En fin, no solo con los jóvenes de este modo, sino también me gusta reunirme con ellos directamente. Y esta es una primera ocasión de hacer esto. Bueno, no está mal. Vamos a llegar a muchos de vosotros y se van a responder a muchas de vuestras preguntas. Voy a pasar a la siguiente pregunta. La Unión Europea, la EU, para mí la verdad es un concepto muy difícil de entender. Bueno, algo hemos aprendido en la escuela sobre que tenía 28 Estados miembros y... Yo he leído que pronto se ha quedado dormido en clase. Sí, claro que sí. Bueno, no era sencillo, efectivamente, aprenderse la lista de todos los miembros. Pero los jóvenes de mi edad se preguntan, ¿pero qué hace en realidad la Unión Europea? ¿Me puede citar 3 motivos por los que los jóvenes deben apoyar o pueden aprovechar la Unión? El primero no es muy ilustrativo para los jóvenes. En fin, mi padre falleció en agosto y tuvo que luchar en la Segunda Guerra Mundial, se le obligó. Vivió Europa
en el cuerpo y en el alma. Mi generación ya creció en paz, la suya mucha más. Nosotros ya no tuvimos que vivir la guerra y nos parecía que era la situación normal, pero no es lo normal. En el mundo hay 40 guerras actualmente, ninguna en Europa, si dejamos de lado lo que está sucediendo en Ucrania. Así que básicamente tenemos la paz. El segundo motivo es el futuro. Este dilema paz-guerra es importante o no se ve del modo suficiente entre los jóvenes. Y como digo, se trata del futuro. A principios del siglo XX, es decir, hace 2 días, el mundo tenía un 20% de europeos y ahora somos un 7%. Y en el futuro seremos 4%. 4% europeos de 10.000 millones de habitantes. Es decir, los habitantes de nuestro continente serán cada vez menos y por tanto nuestro peso relativo en la economía mundial pues también va reduciéndose dramáticamente, continuamente. Como consecuencia, pues los países nacionales contra el resto del mundo pues no pueden realmente enfrentarse. Tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que unir nuestras fuerzas para poder enfrentarnos a los rusos, a los chinos, a los americanos. No solamente se trata de mantener nuestra influencia, sino también que quede claro esto en Europa. Y esto pues afecta muchísimo a los jóvenes, porque crecen en este mundo. En el futuro habrá menos europeos, efectivamente, pero esa es la situación. Y a mí me parece muy importante que el mundo europeo y todo lo que eso significa pues se mantenga a nivel mundial. Me ha pedido usted 3 motivos y pues a esto vamos a añadir el tercero. Es que yo creo, y no hay muchos que me acompañen en esta creencia, es que Europa no solamente tiene esas tareas en nuestro continente, empleo, paz, economía, sino que tenemos también que ocuparnos del mundo. Yo no puedo dejar esto de lado. Al día hay miles de niños que mueren porque no tienen bastante para comer en el mundo. Y me parece que nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Porque si no, algún día de esos que no tienen bastante hambre acabarán atacándonos. Una pregunta que se ha planteado en repetidas ocasiones. En la Unión Europea hay muchos países donde se defiende la adopción de niños por parte de parejas homosexuales o el matrimonio homosexual, pero la Unión Europea siempre ha sido muy reticente a entrar en ese tema. ¿Por qué la Unión Europea se mete mucho en algunos temas y otras veces dice eso es cuestión interna? En los acuerdos europeos se habla de las familias, pero se deja más a los estados nacionales. Pero yo estoy totalmente a favor de que se sea responsable en esto. El primer ministro luxemburgués presentó en el Parlamento luxemburgués la legalización de las parejas homosexuales. Me parece que tiene que ser así. Me parece que no puede haber discriminación por la orientación sexual de una persona. Los homosexuales, las lesbianas, se aman. Y eso es lo más bonito que hay en el mundo. Así que no sé por qué los estados tienen que prohibir que se amen. Ellos me parece que tienen que estar juntos si quieren. Y yo creo que hay que respetar a todos. Y por cierto, no podemos hacer políticas si no queremos a las personas. Me parece una postura fantástica, estupendo. Mi pregunta siguiente es un tema bastante triste, el terrorismo. Ayer aludió usted a este tema también en su discurso y en Europa, en Francia, hemos visto recientemente imágenes consternadoras que ha afectado también a muchos jóvenes y ellos ahora acertadamente se preguntan si ellos tienen que pensar que en la Unión Europea en el futuro siempre está sobre ellos la amenaza terrorista. ¿La Unión Europea está haciendo algo al respecto? A ver, desde el 2004 hemos tenido 30 ataques terroristas en Europa y los peores en estos 2 últimos años
en Francia y en Bruselas. Personas inocentes, más de 200. Han perdido estas personas la vida y por ese motivo los estados de la Unión pues tienen que cerrar filas. Tenemos que compartir información. Si alguien llega pues, al estado A, hemos de informar al estado B. Tenemos que reforzar también las fronteras exteriores. Estamos en ello. A final del año habrá unas fuerzas operativas que puedan empezar a funcionar. Estamos finalizando los distintos procedimientos, de modo que se sepa quién llega a Europa, quién se va de Europa, por qué viene y por qué se va. Tenemos que saber más. O sea, yo estoy en contra de que el Estado se inmiscuya en las vidas de las personas, en tanto escéptico. Me parece que el Estado no tiene que meterse en la intimidad individual. Porque, bueno, dentro de lo que son los valores europeos está también la privacidad y hay que respetarlo. Pero sí que tenemos que saber quién llega a Europa con falsos motivos y se mueve dónde. Hay que proteger a los ciudadanos. Su pregunta es si nos tenemos que preocupar, si tenemos que tener miedo, en tanto que europeos. Bueno, pues queremos asegurarnos de que tengan menos miedo y hacer lo posible para ello. Sí, lo entiendo. Para la pregunta siguiente, un tema totalmente distinto, la política de migración. Un tema muy polémico en Europa y en Alemania. Ayer en su discurso aludió también en este tema usted. Usted ha hecho un llamamiento a la solidaridad y la solidaridad que venga del corazón. Bueno, pues justamente en los comentarios que se han hecho en Internet, pues se han preguntado a la gente, ¿qué puedo hacer yo personalmente para ayudar a los refugiados? Conozco yo no solo cientos, sino miles de personas en Luxemburgo, en Alemania y en otros sitios que han hecho de la cuestión de los refugiados una cuestión muy personal. Muchos jóvenes de 16, 18 o 20 años pues acogen a refugiados en su caso y les admiro mucho. No es lo normal. En fin, es normal, pero no es de cajón, ¿no? No cae por su propio peso. Yo, la verdad es que lo que me gustaría es que más jóvenes se comprometan con esta cuestión. Muy pocos lo saben, pero Europa misma fue un continente de emigración. Hay más McDonald's en Estados Unidos o en América del Sur que en Irlanda. Nos hemos repartido por el mundo y estábamos encantados de que se acogiese a los europeos. Y en esas sociedades en las que hemos estado, en las que hemos llegado, pues hemos contribuido a dichas sociedades. Y eso no lo podemos olvidar. La gente, ¿por qué huye? Esto se ve también en las redes sociales. Y en algunos partidos pues parece que todos los refugiados son terroristas. Hay terroristas entre los refugiados. Vamos a intentar evitarlo, sabiendo, por ejemplo, quién llega a Europa y demás. Pero de los jóvenes me espero una mayor generosidad, una mayor apertura en este tema de los refugiados, y mucho lo hacen. Y yo de los jóvenes me espero una lucha radical contra los extremismos radicales del odio. Esto en Europa siempre se nos echa en cara. Los extremismos no los tenemos que luchar contra ellos militarmente ni retóricamente, pero si alguien entra en contacto con estos extremismos, nuestros radicalismos, no tiene que echarse de lado, sino que enfrentarse a ello y decir, ¿qué harías tú con esto? ¿Tú qué harías si tus hijos no tuviesen que comer? Si tus hijos estuviesen en una zona que se bombardea a diario, ¿qué harías? ¿Te quedarías ahí quieto? Si se te cae una granada encima, ¿te quedarías tan tranquilo? O sea, ¿qué harías tú para ti y para tus hijos? ¿Saldrías buscando la vía a algo mejor? Vienen muchas personas en Europa. Esto crea problemas, efectivamente. No podemos ignorarlo. Pero esto también tiene que ver con el hecho de que para el resto del mundo, Europa es el lugar en el que mejor se vive en el mundo.
Y los jóvenes, bueno, pues tienen una tarea ingente, más que gente como yo, mayor, pues tienen que luchar para este derecho humano, para que esas personas encuentren protección en Europa. No todos tienen derecho a protección en Europa, pero aquellos que son objeto de persecuciones, mujeres que han sido violadas, niños que son objeto de torturas, esos sí que tienen su sitio en Europa. Muy bien. Bueno, usted envejece, no es ningún secreto, pero yo también envejezco, ¿eh? Entonces hay que plantearse la pregunta, ¿cómo va a ser la Unión Europea de aquí a 50 años? Algunos plantean alguna utopía, pero ¿usted cómo se imagina la Unión Europea de aquí a 50 años? Más que cómo es, sé cómo no debería ser. De los años de la guerra, de los años 50, hasta esa idea. Que quieren que la Unión Europea se convierta en los Estados Unidos de América. Esa no es mi idea. No vamos a ser como los Estados Unidos de América. Europa es variedad, las diferenciaciones de sus pueblos, de las distintas culturas nacionales, regionales, distintas sensibilidades. Y quien no ve eso, quien cree que se puede convertir Europa en una integración única, en un gran magma único, pues es dejar de lado la sensibilidad de las personas. Ya lo dije en el Parlamento. No podemos tener esa integración máximo porque no puede funcionar. Porque es que los luxemburgueses, los bávaros, los flamencos, los bretones son distintos y quieren mantener esa identidad propia. Pero deberían poder vivir en una esfera de solidaridad mayor, más fuerte, más clara. Tenemos que querer estar juntos y poderlo. Europa es necesaria, lo que se hace pues tiene que estar claro, tiene que entenderse mejor, que es que nadie entiende lo que se hace en Europa, en Bruselas, en Estrasburgo, lo que sale de ahí. Hay gente que se siente muy lejana. Así que hay que explicar mejor Europa, pero necesitamos Europa, una Europa mejor. Por ejemplo, en defensa. No tiene sentido que un Estado tenga que asumir todos los esfuerzos de defensa de Europa. Hay una serie de elementos que hemos de tener en cuenta. Por ejemplo, los americanos ya no están dispuestos a intervenir en Europa militarmente cada vez que hay un problema. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Ahora bien, yo no soy alguien que vaya a defender la militarización de la Unión Europea. Yo simplemente pienso que nosotros somos responsables de la paz y el orden en nuestro continente. Necesitamos también una Europa mejor en aspectos digitales. Es algo que estamos haciendo lentamente, poco a poco, pero es un proceso largo que durará hasta el 2025. Necesitamos wifi por todas partes. Necesitamos connectivity, que se dice en alemán, o sea, conectividad. Nadie tiene que quedarse fuera de estas nuevas vías, de estas nuevas maneras de contacto. Tanto a nivel europeo como a nivel nacional, tenemos que luchar más de un modo masivo contra el desempleo juvenil. Si el continente europeo se convierte en el continente de desempleo juvenil, o sea, no es aceptable, hay que invertir contra eso. Su generación y generaciones más jóvenes. A usted igual le sorprende, pero hay más jóvenes que usted. Pues no podemos aceptar que es que a ellos les vaya a ir peor que a sus padres, porque entonces salimos perdiendo en Europa. Una última pregunta. Usted es el presidente de la Comisión Europea. O sea que seguramente en su trabajo cotidiano se habrá encontrado muchas situaciones y con mucha gente diferente, como todos nosotros. También jóvenes de la nueva generación. Entonces, los jóvenes podemos hacer las cosas de manera diferente o mejor que su generación. ¿Qué cree que pueden hacer? A ver. No soy yo realmente representante de mi generación o las generaciones anteriores a la suya, que están todavía en vida activa. Pero un error que hemos cometido muchos
Y con esto vuelvo a algo que he dicho antes, que es, pues eso, no querer a los otros. Es así en un país, pero es también así a nivel transcontinental. Igual suena un poco inocente, probablemente lo sea, pero yo creo que todos los hombres son iguales, tienen los mismos derechos y tienen que tener las mismas posibilidades de futuro. Y nadie les puede retirar ese futuro. Y yo creo que nos tendremos que interesar más por las personas de otros continentes. África es un continente en crecimiento y no podemos verlo siempre como objeto de nuestra caridad. Tenemos que invertir. La Comisión, de hecho, ha hecho planes para esto que presenta esta semana. No basta que nos echemos a llorar cuando vemos a los refugiados o una guerra en el mundo. No, hay que hacer algo. Esto tiene que hacer también pues, las regiones europeas, la economía, las empresas, asociaciones. Hemos de invertir más en África, por ejemplo. Me parece que esto es clave para el futuro. Es muy importante. Gracias al señor Juncker por haber respondido a mis preguntas. Espero que hayan respondido también a muchas de vuestras preguntas. Muchas gracias. Estupendo. Lo he hecho con mucho gusto. Muchísimas gracias. Yeah. Presidente Juncker, si viene conmigo de nuevo hacia esta parte. ¿Esta es nuestra cámara, la de allí? No, se tiene que dar la vuelta, que le está dando la espalda. Sí, se puede poner ahí. Perfecto. Ha sido un debate excelente. Ha cubierto muchos temas pasados, presentes y futuros. Junto con el socio que debate Europa, hemos pedido a los que nos escuchan que envíen preguntas con el hashtag AskJuncker. Hay un tema que he hablado con Jonas, que no ha mencionado con Jonas, pero sí en su Estado de la Unión, sobre Brexit. Y es Duncan quien nos ha hecho la pregunta. Brexit era un síntoma, no la causa. Si la causa no se trata, las cosas empeoran. Así que, ¿cuál es, en su opinión, la diagnosis de la causa de Brexit? ¿Qué pregunta más sencilla? Que lo preguntan miles de personas. O sea, Brexit significa que algo está mal en Europa, pero también significa que algo está mal en el Reino Unido. Si de aquí a 40 años hay que explicar a alguien que la Unión Europea era una idea estúpida, que no valía la pena, que había que abandonarlo, que no merecía la pena, no aportaba nada a los ciudadanos de su país, bueno, pues está claro que si uno dice eso todos los días y un determinado día pregunta a los ciudadanos si quieren seguir en la Unión Europea o abandonar la Unión Europea, el Reino Unido, los ciudadanos del Reino Unido, en este caso que estamos tratando, evidentemente van a decir que se quieren ir. Porque se ha mentido tanto sobre Europa y tantas medias verdades que no me sorprende tampoco el resultado. Pero yo no creo que el resultado del referéndum sea únicamente se deba únicamente a ese factor. Muy bien, pues pasamos a nuestro próximo creador YouTube. Es Leticia. Leticia es francesa y en su canal suele hablar de cuestiones como la ecología, el reciclaje. Formo parte también en una iniciativa de YouTube que se llama Toi-même tu filmes, que tiene como objetivo luchar contra el discurso de odio. Y Leticia está ahora en una recreación de su apartamento. Muy buenos días, señor presidente. Siéntese, bienvenida a mi salón. Bueno, los que vean este programa que sepan que es un salón artificial, ¿eh? Pero bueno, que nos viene bien. Pues parece mucho al mío, ¿eh? Quisiera empezar dando las gracias por permitirme estar aquí. Para mí es realmente un honor, estoy encantada porque está usted a la cabeza de la instancia más alta de la Unión Europea y para mí es una oportunidad excelente el poder plantear las preguntas de mi comunidad y representar a los jóvenes europeos, a los jóvenes franceses. Así que muchísimas gracias de acogerme. Primera pregunta.
Muchos jóvenes europeos están muy interesados por la ecología, por los efectos de los productos químicos en nuestra salud. Y en mi cadena YouTube, por ejemplo, hablo mucho de esos temas. Porque algún día yo seré madre y el entorno, el medio ambiente en el que van a crecer mis hijos me parece muy importante. Para mí es esencial la cuestión de los perturbadores endocrinos. Porque no consigo quedarme embarazada y me parece que puede estar esto relacionado. En cuanto a los perturbadores endocrinos, la Comisión Europea desde hace 2 años y medio no hace más que retardar esa prohibición. Y claro, me recuerda también el Roundup, que es origen de muchos cánceres, de las personas que han visto exposadas a dicho producto y que tampoco se ha prohibido. Y como consecuencia acabo con la sensación de que el papel de la Comisión tal vez es hacernos entrever prohibiciones que luego no llegan y, de tanto, las multinacionales siguen ganando mucho dinero y venden productos químicos perjudiciales para nosotros. Así que la pregunta que tengo es, ¿cómo hacemos para no estar preocupados? ¿Cómo me puedo tranquilizar? Este es un tema sobre el que estamos trabajando. Y en el mundo, entre los científicos, sobre todos estos productos, hay opiniones para todos los gustos. Yo me cuento entre aquellos, no tanto entre aquellos que tienen miedo, sino más bien entre aquellos que se plantean dudas. Y a veces me pregunto si los artículos científicos que se publican y circulan por todo el mundo no se elaborarán al caso bajo la influencia de los grandes consorcios internacionales. La Comisión está trabajando en todos estos temas, pero no nos los tomamos a la ligera ni muchísimo menos. No sé cómo decirlo. Es un problema que a mí me ha causado honda impresión. Muchas gracias. Segunda pregunta. Su predecesor, el señor Barroso, este verano se ha unido a Goldman Sachs. Y a mí me ha sorprendido mucho, porque tanto que ciudadana me preguntaba, cuando era presidente, a lo mejor pues ha sido más blando con su futuro empleador, o a lo mejor ahora que está en una banca privada, pues a lo mejor ha llegado con, no sé, secretos de Estado bajo la manga. Pero en fin, estas son mis dudas, tampoco son las más importantes. No únicamente las suyas. Pero en fin, en cualquier caso es algo que me rondaba la cabeza, aunque tal vez no sea la más importante. En cuanto a esta nominación, al periódico Le Soir le ha dicho que a usted no le plantea problema en que trabaje en un banco privado porque ha respetado los 18 meses que se impone tras abandonar su paso en la comisión. Ahora, el hecho de que trabaje para esa banca sí que le plantea problemas. Y a mí eso me ha sorprendido y no entendía bien. ¿Por qué ese banco en concreto le plantea problemas? No entiendo bien. Sí, bueno, para empezar, creo que José Manuel Barroso es una persona honrada y además amigo mío. Él decidió trabajar en el grupo Goldman Sachs después del plazo de 18 meses que impone la Comisión Europea. Que se sepa que no hay ningún Estado miembro que tenga un código de conducta tan severo como el nuestro, ni siquiera en el país que usted conoce mejor, Francia. O sea que él ha respetado las normas. Y a mí no me parece que empiece a trabajar en el sector financiero, no plantea grandes dificultades. ¿Usted lo que quiere es que yo critique a Goldman Sachs? Bueno, si quiere puedo hacerlo, pero... A ver, si una persona trabajaba en una gran empresa y deja de trabajar en esa empresa para ser ministro, nadie se plantea ninguna duda al respecto. O sea, alguien trabaja en una gran empresa, en un banco, y además tiene un buen sueldo en general. Bueno, pues esa persona aporta a la función ministerial toda la experiencia y conocimientos que ha adquirido en el sector privado. Y eso no es ningún problema, nadie se plantea ninguna duda. Ahora, si es lo contrario, si es alguien que está en el sector público y pasa al sector privado, ahí es donde empiezan ya a surgir dudas, porque ha pasado del sector público al privado. ¿Qué es lo que yo dije? Repito lo que dije. No tengo ningún problema con que él haya empezado a trabajar en un banco privado. No tendría ningún problema
si fuera otro banco, no este, porque Goldman Sachs, a propósito o no, es uno de los bancos que más ha contribuido a la crisis financiera de los años 2007, 2008, 2009 y años siguientes. Yo por eso me planteo dudas sobre el puerto al que se dirige. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta. En estos últimos meses se ha hablado mucho de Antoine Delcourt, que lanzó la alerta y se mostró que Luxemburgo, en gran secreto, consiguió o permitió que Pepsi o McDonald's, las grandes multinacionales, trajesen todos los beneficios hechos en Europa a Luxemburgo y que pagasen un porcentaje de impuestos bajo. Al preparar esta entrevista yo estaba sorprendido. Mi marido tiene una pequeña empresa y paga un 33% de impuestos y la diferencia entre los dos me ha parecido ingente. Usted dijo que su comisión iba a hacer lo necesario para que esta injusticia social se convirtiese en una prioridad, lo cual me ha tranquilizado. Pero la pregunta que me hice después, y a lo mejor es una pregunta muy inocente, es si usted es realmente la persona mejor situada para luchar contra esta injusticia social. Porque, y esto no es un ataque ni es personal, eso me puede usted atacar, si quiere, me puede atacar, no hay problema. No, en absoluto, nunca. Pero la pregunta que me hago es, confiar a alguien que era ministro de Economía durante 15 años del mayor paraíso fiscal de Europa, pues que sea él quien luche contra la evasión fiscal, es como pedir a un ladrón que sea jefe de policía. Bueno, ya se sabe que los mejores aliados de los servicios de policía son los ladrones, ¿eh? No olvidemos eso. Bueno, usted se ha referido a mi propio país, del que ya no soy responsable. Pero su punto de vista es la clásica condescendencia que muestran los franceses cuando hablan de otro país. Cualquier país europeo es el paraíso fiscal de su vecino. Puede usted estar segura. Lo que se llaman los tax ruling, los regímenes fiscales específicos que se otorgan a empresas. ¿Cree usted que en Francia no se hace? ¿Cree usted que no? Yo no estoy segura de nada, por eso hago estas preguntas, ¿eh? Bueno, pues consulte, infórmese. Pero ya le puedo garantizar que se va a llevar una sorpresa desagradable. Yo siempre he estado firmemente convencido y sigo estando convencido de que en Europa necesitamos de, ¿cómo decirlo?, de una normalidad fiscal mínima, que las empresas paguen impuestos en los países donde obtienen sus beneficios. Ese es el punto de vista que defiende la comisión que yo presido y nos lo tomamos muy en serio, como se ha podido ver por la decisión Apple en Irlanda y otras decisiones similares en otros países y en otras personalidades, y las decisiones van a llegar en las próximas semanas. Ahora, yo nunca adopté ninguna decisión sobre el tipo impositivo que se iba a cobrar una determinada empresa. Esa era una tarea de la agencia tributaria. Lo que no quiere decir que no hayamos mantenido contactos con grandes inversores que quieren invertir en Luxemburgo, pero eso lo hacen todos los ministros de Economía y Hacienda de Europa. Hablan con los grandes inversores internacionales, lo que no significa que yo haya podido ejercer influencia sobre los mecanismos impositivos que iban a recaer sobre una determinada empresa, sobre una determinada persona. A mí me gustaría que los ministros de Hacienda de todos los países pudieran decir lo mismo. Muchas gracias. Gracias por las explicaciones. Ahora me quedan las cosas un poquito más claras y voy a hacer lo que me ha sugerido. Voy a echar un vistazo, voy a investigarlo. Con mucho gusto. Mi siguiente pregunta es una pregunta que me han hecho mucho en mi comunidad. Como saben, tengo una cadena YouTube donde hablo mucho de ecología y me han preguntado sobre cómo influencian los lobbies la legislación europea. En mi pregunta anterior, en la primera, les expliqué, en fin, yo hablaba de los lobbies en el entorno bio, pero mis internautas han insistido mucho en la influencia de los lobbies en los otros ámbitos. Me recuerdan, por ejemplo, que los ciudadanos que eligen a los diputados, eligen diputados que no pueden votar leyes. Y a mí lo que me sorprende es que en Bruselas hay de 20 a 30.000 lobbies y las industrias que los emplean pues gastan millones de euros para conseguir influencia.
Estoy pensando, por ejemplo, en Philip Morris, que tiene 160 personas a tiempo completa, con 1,5 millones de euros para organizar acontecimientos, cenas. Y a mí me parece que esos esfuerzos, pues, dan sus frutos. Y he estudiado también la situación de la industria farmacéutica y a través de los distintos lobbies veo que la Comisión, entre el 2014 y el 2015, se ha reunido hasta 2 veces por semana con algún lobby. Y esto pues crea una relación de trabajo que se mantiene, que se cultiva. Yo soy presidenta de una pequeña asociación en Francia, asociación humanitaria, y una asociación relacionada con los productos bio. Me pregunto yo cómo asociaciones de ciudadanos como nosotros van a poder tener las mismas oportunidades y los mismos presupuestos que estas grandes empresas. Y ahí llego a mi pregunta. A mí al final me cuesta creer que la Unión Europea pueda proteger el interés general del pueblo en vez del interés de las empresas, porque me da la sensación de que van un poco de la mano. Y mi pregunta, por lo tanto, es, ¿cree usted que la Unión Europea es garante de las personas, de los seres humanos, o más bien de las empresas? ¿Usted qué opina? En términos generales, yo no diría que son conceptos contrapuestos. Los ciudadanos, los consumidores o un gran grupo farmacéutico son perfectamente conciliables, pero no deja de tener usted razón en lo que ha preguntado. Usted ha dicho que los eurodiputados no aprueban leyes. Sí, ellos han votado y aprobado. Y desde que asumí el cargo de presidente de la actual comisión, yo me he comprometido en elaborar un registro de lobistas en favor de la transparencia. Bueno, usted dice que la comisión se reúne 1 o 2 veces por semana con lobistas. ¿Cómo lo sabe usted? Lo sabe porque son datos que nosotros publicamos. Nosotros informamos de esas reuniones. Yo siempre he defendido que los comisarios, vicepresidentes, directores generales señalen o publiquen cuáles son los lobistas que han recibido en sus despachos o con los que se han reunido en el bar de la esquina, para que así se sepa quién está intentando ejercer influencia cuando se adoptan determinadas decisiones. Yo, en principio, no estoy en contra de los lobbies. Si los lobbies sirven para que a la hora de tomar una decisión tengamos en cuenta los intereses de las grandes empresas, como también tenemos en cuenta los intereses de las grandes asociaciones de consumidores. Bueno, de todas formas ellos gastan mucho dinero, pero no crea usted que es la comisión la que financia esos lobbies. Sin embargo, sí que ofrecemos un apoyo financiero a otras instancias, como por ejemplo las organizaciones de consumidores, entre otras. Para mí, lo más importante es que cualquier europeo pueda informarse y saber quién se ha reunido con quién y en qué momento. Entonces, finalmente, yo, en mis imágenes, en tanto que ciudadana y mujer joven, pues hay lobistas con millones de euros que pueden hacer su trabajo de lobby, y la respuesta del otro lado es: si ustedes quieren, pues les ponemos aquí en una lista para declarar que es usted un lobby. No, en absoluto. Imaginemos que yo me reúno con un representante de la banca. Y se conocen en general cuál es el punto de vista de ese banco, de esas grandes empresas. Y para mí aquí lo fundamental es saber hasta qué punto ese banquero o ese empresario ha podido ejercer una influencia sobre las decisiones que haya adoptado el Parlamento Europeo o la Comisión. Yo de todas formas siempre estoy a favor de la transparencia, pero no crean ustedes que soy un entusiasta de todos esos ámbitos. Lo digo para tranquilizarla. Bueno, pues con esto he agotado mis preguntas y más, como tampoco tenemos más tiempo, pues le doy las gracias por haber contestado, por haberse prestado a este juego. A mí me hubiese gustado hacerle más preguntas. Es una pena tener que interrumpir el debate, porque usted cree que la comisión decide sobre absolutamente todo. No, las decisiones las toman otros. Pero bueno, es que tengo que dejarle la palabra a mi colega, que está tan excitado como yo a la idea de poder hacerle estas preguntas. Muchas gracias, señor Juncker. Y espero verle en breve. Es la primera vez que se reúne con alguien de YouTube. A très bientôt. Do join me back here, President Juncker. Señor presidente, volvemos
a esta parte de aquí. Ha sido un debate muy interesante, muy franco con Leticia. Y pues de nuevo quisiera intentar colar alguna pregunta que hemos recibido a través de ese hashtag AskJuncker. En el Estado de la Unión ha dicho que le preocupa mucho que las nuevas generaciones, las jóvenes generaciones, podrían ser más pobres que sus padres. Y esta pregunta está relacionada con ese tema. No es realmente una cuestión de pobreza, sino también de calidad de vida. Nos llega de Lino, que nos dice, la inversión no importa si las personas ganan poco dinero, tienen condiciones de trabajo malas y contratos poco seguros. ¿Cómo se puede asegurar de que el crecimiento económico europeo trae trabajos de alta calidad? Hay una respuesta sencilla a esta pregunta. No, esta pregunta es muy compleja, pero hay una respuesta simplista. Y es que todo eso es competencia nacional y no de la Unión Europea. Pero como yo he sido durante 14 años ministro de Trabajo, conozco muy bien este tipo de cuestiones. Por eso, durante el mandato de esta comisión, iniciamos una consulta amplia sobre los derechos laborales y salariales mínimos para los trabajadores europeos. Yo creo que de vez en cuando hace falta cierta flexibilidad. Ahora bien, durante los 20 últimos años se han envenenado las relaciones entre patronal y trabajadores en la Unión Europea y en todos los estados. Y muchas veces se ha introducido en estas relaciones laborales una flexibilidad ciega. Mi padre trabajaba en el sector siderúrgico. Si él se hubiera encontrado con contratos laborales que se renuevan cada 6 meses sin ningún tipo de seguridad, sin que se puedan planificar ni hacer un plan de vida, estoy seguro de que yo jamás hubiera podido ir a la universidad. O sea que yo me tomo muy en serio este problema de la precariedad, que no sé si se dice precarity en inglés, pero bueno, en cualquier caso, de la precariedad. Las empresas lo que piden es seguridad, pero también los trabajadores necesitan esa misma seguridad. Estas cuestiones van a oírse mucho en nuestras comunidades YouTube aquí. Y ahora quisiera presentarle a Lucas. Es polaco, es muy popular en Polonia y hace entrevistas en su pequeño apartamento en Varsovia. También hizo un discurso TEDx. Se parece que lo sabes todo sobre él ya. ¿Sabes que conoció a Lady Gaga? Sí, sí. Bueno, él sabrá lo que hace. Permítame que te presente a Lucas. Sí. So that's my... Encantado de recibirle. Esta es la vista que tenemos desde el apartamento, de este nuevo apartamento. Sí, veo que cada vez me cambian las imágenes. Una vista estupenda. Vamos a empezar con la publicidad. Y luego hablaremos o haremos publicidad de mi programa de entrevistas. ¿Sabe usted algo de mi programa? Sé cositas porque he preguntado. Porque cuando me reúno con lobistas como usted, pues me gusta saber quiénes son. Picture. Okay. Y ahora tengo una imagen bastante clara de lo que haces. Sí, gracias. Cuando publiqué una nota diciendo que iba a entrevistar al presidente Juncker, pues hubo personas con sentimientos encontrados. ¿Qué le parece a usted ese tipo de observaciones? ¿Estamos hablando de Polonia? No habla solo de Polonia, habla usted de la situación general. Lo que más me critican en cuanto al modo en que hago mi trabajo es que no hablo con la gente. Que estoy aquí sentado en este edificio, en el Berlaymont, sin debatir con la gente. En fin, si uno es de Luxemburgo, Luxemburgo es un país pequeño. Yo fui ministro de Economía allí, de Empleo y Trabajo durante 17, primer ministro de 19. Bueno, pues, si uno es de Luxemburgo, no se creen ustedes que cuando uno va por la calle la gente te deja pasar amablemente. No, te paran, dicen, primer ministro, pasa esto y aquello y aquí. Lo mismo pasa aquí en Bruselas. Menos porque aquí hay cuestiones de seguridad distintas, pero igual, me voy de vacaciones, me pasa lo mismo.
Y yo no tengo la impresión de vivir cortado de la realidad. La gente me describe la realidad. Y esa es la crítica que me suele hacer, que vivo como un ciego. Mistake. Los políticos raramente admiten errores. ¿Cuál es su principal error? A menudo, en mi caso no demasiado a menudo, pero si hago una orientación errónea, no sé, estamos tomando una decisión y no se ha reflexionado lo suficiente, no se ha estudiado lo suficiente, pues lo digo. Desde que estoy en política hay un principio. Si consigues cambiar mi opinión, se lo diré al público. He cambiado de opinión. Usted cambia su opinión, ¿no? Luego al público no le diré el por qué le he cambiado, pero bueno. Pues eso es lo que hago yo. Hablemos ahora de la Unión Europea. ¿Qué influencia tiene un ciudadano europeo sobre la Unión? Pues interviniendo, expresando sus ideas, siendo críticos. No creo que podamos avanzar si todo el mundo nos dice que tenemos razón. Es necesario que nos digan que hacemos mal, que no funciona y tenemos que escucharles. Sin ceder a juicios o apreciaciones personales. Yo nunca he estado a favor de este truco, porque es un truco, de decir sí a todo lo que dicen o solicitan los jóvenes. Los que dicen sí, excelente, excelente. No respetan a los jóvenes. Si se respeta a alguien con quien se está debatiendo, con quien se está hablando de un tema, pues hay que dar una respuesta honesta. Y a menudo esas respuestas que doy yo son un poco espontáneas, hoscas, pero luego cuando vuelvo a mi oficina, pues reflexiono. Y así es como intento trabajar. No siempre dudo, por supuesto. De las 8 de la mañana a las 10 de la noche uno no puede preguntarse a sí mismo constantemente si está haciendo bien las cosas. Hay que tomar decisiones. ¿Y qué puede hacer Bruselas para que la Unión sea más accesible? Los tratados. Sé que a los jóvenes no les gustan las referencias a los tratados, pero es el mundo en el que vivo yo. Los tratados reservan competencias, privilegios a los Estados miembros cuando se habla de educación. Por lo tanto, no es una tarea europea, porque hay 28 países, con no sé ya ni cuántas regiones en Europa, muchas lenguas, muchas culturas, muchos matices, y por lo tanto, desde una posición central no podemos decidir cómo se tiene que organizar y gestionar la educación en todos los países. Cogemos el ejemplo de España, por no usar un ejemplo polaco. Están los vascos, están los catalanes, está el Reino de España, pero según las regiones las cosas cambian. ¿Cómo podemos decirles que desde Bruselas el presidente de la Comisión ha dicho ustedes harán tantas horas de filosofía, tantas de clase de lengua alemana, tantas de deporte? No, no es posible. Es una cuestión que tienen que gestionar los Estados miembros. Lo que sí que puede hacer la Unión Europea es organizar, si es necesario y de un modo transfronterizo, los ciclos académicos de los jóvenes. Tenemos, por ejemplo, el programa Erasmus. Millones de jóvenes europeos han participado en Erasmus. 1 de cada 3 jóvenes europeos ha estado en ese sistema. En un sistema también, por ejemplo, de prácticas en empresa y luego consiguen un empleo en dicha empresa. Tenemos también que ver cuál es el efecto colateral. 3 millones de matrimonios celebrados, por así decirlo, entre
los que formaron parte, los que participaron en el Erasmus. Y quisiéramos ampliar Erasmus Plus. Porque no solamente para, digamos, los estudiantes, son también para los que hacen una formación profesional. He pedido en el Parlamento Europeo que se cree, digamos, un grupo de jóvenes europeos voluntarios para que vayan fuera de Europa, para que descubran el mundo, para que ayuden con un enfoque de solidaridad en un momento de crisis de refugiados, terremotos. Quisiera que a partir del 2020 varios miles de personas puedan participar, porque sé que los jóvenes son generosos. Los de mi generación, pues no tanto. Pero dentro de unos años yo echaré la vista hacia atrás. Pero los jóvenes europeos miran hacia adelante, hacia el futuro. Y los que están a cargo de preparar del mejor modo posible el futuro tienen que estar en contacto permanente con los jóvenes. Y este cuerpo de voluntarios es un modo de acercar a los jóvenes europeos a una posición de responsabilidad. Ayer escuché su discurso, sí, y me gustó. Y entre otras cosas, usted dijo que la Unión Europea está atravesando una crisis. ¿Por qué? Pues porque los ámbitos a los que damos más... O sea, porque damos más importancia a lo que nos divide en vez de lo que nos une. Los ámbitos en los que actuamos con solidaridad son pocos, no son suficientes. Y quiero cambiarlo. Quiero reducir las diferencias entre este-oeste, sur-norte, para que la Unión Europea apoye los principios básicos que estaban en los orígenes de la creación de la Unión Europea. Tenemos que avanzar juntos en la misma dirección. Yo no creo que una nación o un Estado o un país, lo que sea lo suficientemente fuerte para poder sobrevivir en un mundo global complejo. Somos un continente muy pequeño, el más pequeño, de hecho. No lo sabemos, pero seguimos pensando que somos los dueños del mundo, pero no lo somos. Y además el mundo no necesita dueño, necesita actores responsables, no alguien que ordene y diga lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Y dado que somos el continente más pequeño, pues no deberíamos invertir tanto en nuestras divergencias, nuestros puntos distintos. Tenemos que encontrar un canal común, un modo común para avanzar todos en la dirección de la próxima década, no el próximo siglo, porque ya hemos cambiado de siglo. Hablemos ahora de su vida privada. ¿Qué se saca en términos de vida privada en un cargo como el suyo? Nada. ¿Nada o que no quiere usted hablar de ello? Nada. En fin, yo no quiero hablar de mi vida privada y mi privacidad. Intento salvaguardo un poquito. Porque, en fin, yo no soy un actor de cine. No me interesa que me den el próximo Oscar. Bueno, hay muchos vídeos donde usted es la estrella principal, la estrella rutilante. No. ¿Hace usted referencia a que beso a la gente? ¿Le he dado un beso? ¿No le he dado un beso? Bueno, pues luego le doy un beso. Bueno, ya los focos están listos ya. No, a ver, mi vida privada tiene que estar totalmente separada de mi trabajo, en tanto que presente la comisión. Si permito que otros entren en esa esfera privada, la gente se confunde, porque dejan de ver la distinción entre lo que es el hombre público y la persona privada. A mí me gusta más la persona privada, pero no voy a decir por qué. Muy bien.
Cuando tiene usted que hablar con algún presidente, ¿le llama por teléfono? ¿Hay un procedimiento? Bueno, yo tengo el teléfono de móvil de todas estas personas. Y de vez en cuando pues, me llaman. Tengo un contacto directo, personal, con mis colegas de la Unión Europea, también con algunos de fuera. Algunos hace décadas que los conozco. Y no hablo con ellos en tanto que primeros ministros o así, no es mi manera de trabajar. Yo he establecido una relación personal, a veces una con muchos conflictos, pero en principio, bueno, amistosa. Y me gusta hablar de persona a persona. Me parece que así es como se puede hacer la política para los que nos ayudan. ¿No me podría usted arreglar una entrevista con Barack Obama cuando deje de ser presidente? Es mi sueño. ¿Le gustaría tener su número de teléfono? Por supuesto. No sé si estará de acuerdo. La idea de la entrevista sí que me parece bien, pero no creo que le guste que le mande su teléfono. Ya lo intentaremos. Gracias por la entrevista. Ha sido un placer. Porque es que Polonia es Polonia. Y ese es un mensaje para ellos. A menudo la gente dice que es que Juncker está en contra de Polonia y tal. Y no, ayer en el Parlamento Europeo lo dije. Polonia es una gran nación. Es una gran nación. Y me gustaría a mí tener las relaciones más normales y amistosas posibles entre mi institución, la Comisión, y Polonia. Me gustan los polacos. Thank you so much. Okay. Sí, gracias, gracias. Another kiss. Another case. Nos besamos otra vez. Please join me here. I would like to thank A ver, quisiera dar las gracias a los 3 creadores de YouTube, Leticia, Jonas y Lucas. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, me lleva usted de una esquina a la otra. Vamos a intentar estar todos juntos. Es una experiencia que me ha gustado, lo he disfrutado. Esperamos poder reproducirlo en YouTube y en Euronews. Pero no ha acabado. Si van a la página Debatir Europa, pues están tratando los temas que hemos mencionado aquí. Entre tanto, muchísimas gracias por habernos escuchado. Permítame hacer una propuesta. ¿Por qué no organizamos un debate serio en un contexto como este, en un marco como este, con ustedes o con otras personas? No, tú seguro, tú estarás ahí seguro. Pero en la medida de lo posible me gustaría que fuera con las mismas personas. Sí, desde luego. Bueno, hay que hacer un selfie ahora. Sonrían todos. Lucas, eres el mejor. Leticia. Leticia is not there. Yeah. Superb. Thank you so much. That was great. Thank you. Estupendo, muchísimas gracias. Nos quedamos aquí nosotros unos minutos.